Bueno, y antes de dejar el tema legislativo, la semana pasada usted recuerda que los legisladores aprobaron que el gobierno mexicano convirtiera los pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en deuda pública. A propósito de esto, hoy le queremos preguntar a Manuel Somoza qué opinión le merece esta decisión. Manuel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Víctor Hugo, muy buenas noches. Pues dicen que es el nuevo FOBAPROA. Bueno, los que dicen eso son profundamente ignorantes, lo cual no me sorprende, ¿no? Pero siempre han sido ignorantes. Esto no tiene nada que ver con un FOBAPROA. Petróleos y CFE son de un solo dueño. La deuda la tenemos que asumir todos los mexicanos, ya la teníamos asumida desde antes. O sea, no hay nada nuevo en el panorama, simplemente es formalizarlo, digamos. Así es reconocer algo y aparte es limpiar a las empresas para que después puedan ser autosuficientes. Yo creo que sí se debería de asumir todo el pasivo laboral, todo. Sería lo más transparente y ya darle vida independiente a Pemex y a CFE. O sea que yo creo que todo ese tema de FOBAPROA es que ni siquiera saben lo que fue el FOBAPROA. O sea, deuda pública ya era, vamos a decir. Pues claro. Porque eran empresas públicas. Claro, por supuesto. El único dueño era el gobierno federal. Bueno, pues entonces ¿de quién es la deuda? Pues del gobierno federal, ¿no? Ahora, quiero abordar este tema que estábamos viendo hace unos instantes a Gustavo Madero hablando del salario mínimo. Ellos proponen esta consulta que van a vincular con las elecciones de 2015, si es que la aprueban, para pedirle a la gente que responda si quieren que le incrementen el salario mínimo. Creo que sabemos cuál va a ser la respuesta a esa consulta. ¿Cómo crees tú que recibiría la comunidad empresarial un anuncio como este? Mira, yo creo que la comunidad está muy consciente de que el salario mínimo como tal ha perdido poder de compra, por ponerlo de alguna manera, en forma importantísima en los últimos 20 años. O sea, en lugar de tanta cifra, pues hoy realmente el salario mínimo es, no sé si la mitad de lo que era hace 20 años. Entonces hay que hacer algo. El salario mínimo ya no es un referente, hay que modificarlo, hay que incrementarlo, no me cabe la menor duda. Yo no sé si el camino es a través de una encuesta, porque qué valor le vas a dar o cuál es la capacidad técnica, profesional, analítica de los encuestados para ver cuánto debe de ser el salario mínimo. Bueno, aparte la respuesta es obvia. Debería todo el mundo ser, va a decir que sí. Bueno, evidentemente van a decir que sí todo el mundo y así debe de ser, pero debería de consultarse en un grupo de expertos profesionales, ¿no? Que hicieran cuentas y que dijeran, bueno, el nuevo salario mínimo debería de ser tanto. Ahora, aquí hay también un tema muy interesante. En los últimos años hemos visto cómo han empezado a regresar inversiones de China a México, precisamente porque ya la disparidad que había entre salarios en México y China ha comenzado a nivelarse, es decir, ya no es tan barato invertir en China o producir en China en relación a México. ¿No podría afectar, digamos, si se incrementa el salario mínimo, esta recuperación de inversiones mexicanas frente a China? Bueno, si se equivocara uno en el numerito, sí, pero yo creo que ya las empresas no pagan un salario mínimo. En general las empresas pagan mucho más del salario mínimo. Y sobre todo yo creo que las que están en la frontera, las maquiladoras. Pero además no podemos pensar en que el desarrollo de México se va a soportar pagándole mal a los mexicanos. Pues hay que pagarles lo que su trabajo vale. Y ahora, entonces la competitividad debe de buscarse por otros lados, ¿no? Que sea más barato el combustible, que sea más barata la electricidad, que tengamos mejores carreteras, que el país como tal sea más productivo y no nada más recargarse en el sector obrero. Y jugando al abogado del diablo, porque hay quienes van a decir muy probablemente que esto va a desatar la inflación, que va a generar un incremento o un posible regreso a esos días de la hiperinflación de los 80s. ¿Qué se puede decir ante ese argumento? Yo no lo creo. Yo creo que un buen salario mínimo, bien calculado, podía alentar el consumo, alentaría el poder de compra, haría crecer la economía doméstica que está tan vapuleada. Yo no opino igual que los que creen que todo lo vamos a lograr a base de pagarle mal a las gentes. ¿Cómo vas a votar en la encuesta que vamos a ver probablemente en 2015? Bueno, pues yo sí pienso que se debe de incrementar el salario mínimo, o sea, no tengo la menor duda. Listo. Manuel, pues te agradezco mucho por esta noche. Víctor Hugo. Nos vemos pronto. Gracias.